Vemos el versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que se titula El ministerio del Espíritu Santo en la debilidad de los santos. Cuenta la historia que un niño caminaba con su padre por un sendero montañoso. Y mientras avanzaban, apareció una espesa niebla que impedía ver el camino. El niño, lleno de temor, preguntó: «Papá, ¿cómo seguiremos si no puedo ver el sendero?». El padre respondió: «No necesitas ver todo el camino, solo necesitas que yo te tome de la mano». La niebla permaneció, pero el temor desapareció porque el niño comprendió que la seguridad no dependía de su capacidad para orientarse, sino de la mano que lo sostenía. Así ocurre con la vida cristiana. Muchas veces el creyente no sabe qué pedir, cómo orar o incluso cómo interpretar el sufrimiento. En esos momentos nuestra esperanza no descansa en la fortaleza de nuestra oración, sino en el ministerio perfecto del Espíritu Santo, quien toma nuestra debilidad y la presenta perfectamente delante del Padre. Romanos 8 constituye el capítulo de la seguridad del creyente. Y Pablo comienza declarando que no hay condenación para los que están en Cristo, Romanos 8:1. Pero concluye afirmando que nada podrá separarnos de su amor, Romanos 8:39. Y en medio de esas dos gloriosas verdades encontramos el ministerio silencioso del Espíritu Santo, sosteniendo la vida de oración del pueblo de Dios. El Espíritu Santo, entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, transforma la incapacidad espiritual del creyente en una intercesión perfecta que siempre está en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Los 3 puntos que emergen del párrafo son los siguientes. El Espíritu auxilia al creyente en su debilidad. Es la primera mitad del versículo 26. En segundo lugar, el Espíritu intercede cuando nuestra oración es insuficiente. Es la segunda mitad del versículo 26. Y en tercer lugar, el Padre recibe la oración o la intercesión perfecta del Espíritu conforme a su voluntad. Versículo 27. En primer lugar, el Espíritu auxilia al creyente en su debilidad. Es por eso que la palabra dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad. Juan Calvino decía, el Espíritu es el vínculo por el cual Cristo eficazmente nos une a sí mismo. Y este versículo, mis amados, comienza con la expresión y de igual manera. No está en vano la expresión porque es una expresión conectiva que nos vincula con lo que viene diciendo el capítulo. En el análisis del contexto cercano hay justamente una expresión repetitiva que lleva a Pablo a decir, de igual manera pasa esto. En primer lugar, hay 3 gemidos en el capítulo 8. Y ese es el motivo por el cual Pablo dice, y de igual manera el Espíritu gime. El primer gemido está en el 8:22. Si usted es tan amable, puede ir al versículo 22 y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero cuando vamos al versículo 23 hay un segundo gemido, y es el gemido de los creyentes. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Toda la creación, entonces, espera la consumación del reino de Dios. La palabra griega traducida a ayuda, que es lo que el Espíritu de Dios ejerce a nuestro favor, es una palabra griega que solamente aparece ahí en Lucas 10:40 y que describe a alguien que toma la carga juntamente con nosotros. Él la toma de un extremo y la hace menos pesada de lo que en realidad es. No significa que el Espíritu haga la obra en nuestro lugar. Significa que Él toma la carga junto con nosotros. Él es el Paracletos, Él es el enviado que viene al lado de otro para ayudar. La debilidad mencionada entonces por Pablo no es solamente física, describe toda la incapacidad humana producida por nuestra condición caída. ¿Cuál es el motivo entonces de este ministerio del Espíritu? Nuestra limitación intelectual. Nosotros tenemos limitación intelectual, no podemos llegar con nuestra mente a comprender la mente de Dios. El ministerio del Espíritu resuena permanentemente y nos marca nuestros límites humanos. Nuestra condición caída presenta no solamente limitación intelectual, presenta debilidad emocional. Al estar soportando justamente la circunstancia que nos mantiene en tensión, tenemos una capacidad limitada para soportarla y nuestras emociones parecen claudicar. El Espíritu de Dios, que es Dios en la vida de cada escogido por gracia, tiene un plano absoluta e infinitamente comprensible de tu humanidad y de la mía.
el ministerio permanente del Espíritu Santo en compañía de la iglesia hasta el día de la glorificación es porque hay en nosotros ignorancia espiritual. Nosotros no podemos comprender todo lo que Dios es y planifica y ejecuta porque nuestra mirada es limitada. Y nos obsesionamos en relación a lo que produce nuestra mente limitada, pensando que en la circunstancia que atravesamos, la solución es la que nosotros decimos. Todo esto el Espíritu de Dios lo sabe y ejecuta un ministerio de compañía, de acompañamiento para con la iglesia, que es lo que el capítulo está revelando, especialmente en los versículos que estamos estudiando. Pero en cuarto lugar, no solamente limitación intelectual, debilidad emocional, ignorancia espiritual, sino cansancio en medio del sufrimiento. Es un día más, es una hora más de tortura, es una presión más. ¿Y cuántas veces decimos no aguanto más? Pero el Espíritu conoce tu realidad. Pero no solamente conoce tu realidad, conoce la voluntad del Padre. Y esta es la obra maravillosa que revela Romanos. El creyente sigue siendo débil, pero la verdad es que siendo absolutamente débil nunca está solo. El Espíritu Santo nunca nos observa desde lejos, sino que atraviesa dentro nuestro y llevándolos de la mano nuestro peregrinar terrenal con destino a la gloria. El Espíritu Santo revela, Romanos 8, participa activamente en nuestra debilidad. Es por eso que en la perfecta economía de la redención, el Señor nos invita a acercarnos con confianza hacia Él para recibir socorro, tal como lo expresa el escritor a los Hebreos en Hebreos 4, 14 al 16, cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces la palabra está revelando la estructura de la redención. Es una invitación a ir en el nombre de Cristo, pero de la mano del Espíritu, lo que ocurre en la oración. Y todo apunta al socorro de nuestra debilidad. Claramente nos enseña que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que simpatiza con nuestras debilidades y que nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Esto significa que Cristo nos invita a presentarnos en oración ante el trono. Y el Espíritu nos acompaña en nuestra debilidad terrenal, mientras que en la economía de la redención, el Padre nos recibe y escucha. Nos escucha por estar en Cristo y nos escucha por estar de la mano del Espíritu en el momento que lo hacemos. De igual manera, cuando observamos el antiguo pacto, podemos ver
la integralidad de la Escritura. Encontramos la expresión de David, que nos recuerda cómo Dios ejerce su misericordia sobre nuestra debilidad. Y en el Salmo 103, 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ellos también oraban y el Espíritu también gemía por ellos. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios recuerda de que somos polvo y trata con misericordia a sus hijos. Estos textos muestran que tanto el Hijo como el Espíritu ministran constantemente a favor del pueblo de Dios. Dicho de otra manera, la Trinidad completa está comprometida con la preservación del creyente hasta el día de la gloria. Decime, ¿llegaste sintiéndote solo esta mañana? Harto, desbordado, superado, destruido. Quiero decirte algo. Primero, nada de lo que te pasa, nada de lo que te pasó escapa al plan de redención. Segundo, nada de lo que sentís el Padre no lo conoce. Tercero, por nada de los que estás atravesando el Espíritu deja de clamar por vos. Cuarto, nada de lo que te sucede puede no ser presentado en el nombre de Cristo ante el trono del justo Padre. Nada. ¿Tenés una vida de oración quebrada porque el orgullo te supera y le querés poner el pecho a la existencia y a la vida como si supieras más que Dios? No hay peor tortura para el cristiano que negar el diseño de la oración en el plan de la redención. Es lo que más daño nos hace. ¿Te das cuenta? Humanamente destruido, flaco, débil, desbordado, quebrás tus rodillas y cuando estás humanamente hecho un bollito en tu pieza, el Espíritu está gimiendo, Cristo está intercediendo y el Padre te está oyendo. Es Dios conteniéndote en tu debilidad. Pero no querés orar. Orar, no tengo tiempo. Tengo que trabajar más horas. Se me pasa el coche. Me tengo que ir. Orar. Es la Trinidad ejerciendo su poder sobre tu existencia cuando tú oras. En segundo lugar, el Espíritu intercede cuando nuestra oración es insuficiente. Y noten, lo dice Pablo, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Limitación intelectual. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Toma los gemidos del mundo, toma los gemidos del creyente y aplica el gemido por su gemido delante del Padre en bien de los escogidos y a favor de los escogidos.
El puritano Thomas Watson decía, la verdadera oración nace más del corazón quebrantado que de labios elocuentes. Y aquí Pablo nos dice, nos recuerda que los creyentes no sabemos orar. No solamente dice esto, dice algo mucho más profundo. No sabemos qué debemos pedir como conviene en relación a nuestra situación. Y permítame hacer un paréntesis. La situación que estás pasando tiene un porqué y un para qué en toda una pintura hecha en una estera divina. Es la pintura de tu vida. El que la dibujó es Dios. El que la pensó es Él y en la eternidad. Pero tanto vos como yo tenemos un límite. Yo veo hasta donde me alcanza el ángulo para la punta de la nariz. De allá para allá no. Vos también. Pero ¿qué hemos de pedir como conviene en función al plan soberano del Padre? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Muchas veces ignoramos en la presión de las circunstancias, en primer lugar, los propósitos eternos de Dios. Te ocurre algo, sobrellevas por un tiempo prolongado una presión, pero no entiendes hacia dónde apunta Dios con la circunstancia. El propósito eterno de Dios no es conocido perfectamente por tu vida ni por la mía en el momento de la oración. No sabemos tampoco muchas veces los beneficios ocultos de ese padecimiento. Dios utiliza el padecimiento para edificar, para madurar. El beneficio oculto del tiempo del dolor y del tiempo de la prueba no está perfectamente claro delante de tu limitación intelectual y espiritual. Como tampoco sabemos el momento exacto de la respuesta divina. Esto se traduce o se traslada a decir, estoy bajo una presión, ¿qué es lo primero que le puedo pedir al Señor cuando el humano busca la fácil? Sácame de ahí. El punto es, ¿qué está buscando Dios contenerte ahí? ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero no estamos solos. El Espíritu intercede por nosotros gimiendo como gime el mundo y la iglesia. Él comparte el gemido porque está dentro de los escogidos y acompañando al pueblo redimido. Con frecuencia entonces nosotros pedimos un alivio cuando Dios desea producir santidad. Él busca la santidad, nosotros queremos huir de la presión, pero no aprendimos la lección. Pedimos puertas abiertas cuando Dios quiere formar paciencia. Somos impacientes y en la oración podemos clamar, seguir siendo más impacientes. A través de un pedido de liberación, abrime la puerta cuando Dios te dice, aprende la paciencia. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Dios sí. ¿Qué significaba entonces esto de que Él gime con gemidos indecibles y de que Él conoce la voluntad de... Y eso, el Espíritu Santo no es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. En el plan de la redención no hubo un pacto de redención en economía eterna para introducirnos en su familia.
¿Será que alguno de los tres no comparte alguna información o que todos apuntan a una misma voluntad? Y eso pasa en la oración. A la larga al trono le llega la oración conforme a la voluntad. Por eso Dios te sigue sosteniendo hasta que Cristo vuelva. Pedimos prosperidad cuando Dios está edificando en nosotros dependencia de Él. Señor, haceme próspero, el bolsillo lleno, el corazón libre. Yo hago lo que quiero. Tengo, lo compro y pago. En esa limitación aparece la gloriosa obra del Espíritu. Y es por eso que Él intercede. Él intercede. No porque Dios desconozca nuestras necesidades, sino porque el Espíritu presenta delante del Padre una oración perfecta que está libre del egoísmo carnal. Ese es el punto. Está libre del egoísmo carnal. Está libre de la ignorancia. Está libre del pecado que nos acosa. Los gemidos entonces de los cuales habla Pablo, estos gemidos indecibles, no describen un lenguaje humano. Expresan la profundidad del ministerio interno del Espíritu Santo, comunicando perfectamente delante del Padre aquello que el creyente no sabe y ni siquiera puede expresar. Tenemos evidencias bíblicas en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Pablo, torturado por su oftalmia crónica, ocasionada por el impacto de la gloria de la luz superior a la del mediodía, la refulgencia del Cristo resucitado, le pide a Dios 3 veces que le quite ese aguijón. No quiero estar más incómodo en la carne, quiero ver bien. La palabra dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Pidió bien Pablo? ¿Pidió bien Pablo? Cuando le decía, sácame el aguijón, quiero ver bien, no quiero... ¿Pidió bien Pablo? No. Pidió en el pecado de su egoísmo carnal. Y se expuso a la tremenda destrucción de un ministerio fallido, porque la grandeza de las revelaciones lo hubiese exaltado sobremanera. Pero ¿quién compensó esa oración para que ocurra lo que ocurrió? Un Pablo humilde, maestro de los gentiles, autor de las Escrituras, sin que se le suba el caballito en el corazón. El propósito de Dios en la prueba. Él pidió 3 veces que fuera quitado el aguijón, pero Dios respondió con una mayor gracia. Bástate mi gracia. Entre la oración desesperada de un hombre débil y la realidad panorámica del plan de la redención, obró el Espíritu adaptando el clamor al Padre para que el Padre responda, no te lo voy a quitar, que te baste mi gracia. Y el resultado es una iglesia que hasta el día de hoy se alimenta de ese hombre humillado, escribiendo la verdad.
¿Vos sabés por qué el Señor te tiene en la prueba? ¿Sabés cómo orar en medio de ella? Quizás no. Pero debes saber algo en esta mañana. Orá, porque el Espíritu sí sabe lo que tiene que decir en tu lugar. El apóstol no sabía qué era mejor, pero Dios sí lo sabía. Y en Lucas 22:42 tenemos la base fundamental. Cristo en su situación terrenal, en donde no dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser hombre. Y en su naturaleza humana, 100% humana y agobiada en las pruebas y en las mismas limitaciones de nuestra naturaleza, Él pudo decir: no se haga mi voluntad, hágase la tuya. La oración perfecta, mi amado, siempre tiene un fin. Es el sometimiento a la voluntad redentora del Padre. Ese es nuestro origen. Ese es nuestro fin. Nacemos de un plan de redención pensado por el Padre y terminamos en su familia. El vínculo perfecto entre el diseño y el fin es el acompañamiento silencioso de Dios Espíritu Santo en tu tiempo de oración. Orá y descansa en la voluntad perfecta del Padre sobre tu vida. En tercer lugar, el Padre recibe la intercesión perfecta del Espíritu conforme a su voluntad. Y la palabra dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El puritano John Flavel decía: la voluntad de Dios nunca está separada del amor de Dios. El Padre escudriña los corazones. No necesita información, Él es el Dios que todo lo sabe. Conoce perfectamente el pensamiento del Espíritu, porque ambos poseen una naturaleza divina. En la economía de la redención, la comunicación entre el Padre y el Espíritu es ininterrumpida. La intercesión del Espíritu entonces jamás fracasa, porque siempre, absolutamente siempre, está completamente alineada con la voluntad eterna del Padre. Siempre. Ese es el punto. Así como Dios dijo, y está registrado en Génesis: hagamos al hombre, así también dijo: lo salvemos. Y operan los tres, sin discrepancias entre ellos. Cuando la planificación no la conoces, entre los tres sí la saben. El punto es este: ¿por qué no orás bajo esta comprensión? Esta verdad es la que está preparando el camino teológico para Romanos 8:28. Porque todas las cosas, dice justamente allí, ayudan a bien. Aún las más incómodas. Ese es el punto. Y para colmo, en la incomodidad, el Padre lo sabe y el Espíritu se lo aplica cuando vos pedís mal.
Siempre vas a pedir huir. No siempre es lo más edificante huir del trabajo de Dios para edificarnos. Todas las cosas ayudan a bien, porque detrás de cada circunstancia existe entonces una intercesión perfecta del Espíritu Santo conforme a un propósito soberano que Dios tiene y que yo no lo conozco en el minuto 5 después de mi cansancio. No sé qué busca y qué pretende y qué Dios quiere. Sé que obra para bien. Nada entonces ocurre por un accidente en la vida de un escogido por gracia. Nada. Ni un accidente ocurre por accidente en la vida de un escogido de Dios. Ni siquiera nuestras oraciones imperfectas escapan al control de la providencia divina. Y esto es porque el Espíritu Santo las presenta en un estado de purificación perfecta ante el Padre. Este es el motivo por el cual el apóstol Juan, en este nivel de claridad, porque se lo estaba revelando Dios, puede decir en la primera carta, en el capítulo 5 y el versículo 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sépalo desde esta mañana, y gloria a Dios si ya lo sabía, reafírmelo. Es imposible sin el gemido del Espíritu. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, Espíritu de por medio, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuáles? Las que adaptadas por el Espíritu están conforme al plan soberano de redención del Señor para mi vida, que contiene indefectiblemente todas las circunstancias que me tienen harto. Te la voy a decir en criollo básico. Esas también. Tenemos confianza porque cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El Espíritu entonces precisamente garantiza esa conformidad, la garantiza. Él está operando allí. Él está vinculando la distancia de lo glorioso, lo infinito de la mente del Padre, lo profundo de sus caminos a la limitación de mi humanidad. En Efesios 1:11, claramente la Biblia nos enseña que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La existencia de la iglesia está empapada de la voluntad de Dios en infinitos designios que en la mayoría escapan al conocimiento y a la comprensión de mi mente limitada. Pero entonces, ¿qué puede vincular? ¿Qué puede vincular lo infinito del plan a lo débil de la realidad? La oración bajo la intercesión y el gemido del Espíritu. Por eso le hace tanto daño a la iglesia no orar. Y por eso le hace tanto daño a tu vida no orar. El punto es que la oración aplicada por el Espíritu nunca contradice el decreto eterno del Padre. Nunca. Cuando pedimos barbaridades por nuestra limitación, el trono de Dios no escucha la barbaridad, escucha el gemido.
Así la soberanía divina y la comunión íntima del creyente nunca pueden ser enemigos, no se pelean. La soberanía divina y la comunión íntima del creyente se vinculan, son realidades que se abrazan en la obra vinculante silenciosa del Espíritu Santo cuando gime en tu oración. Sin embargo, el pasaje es un pasaje que de la mano nos lleva a Cristo. Porque presenta que no solamente el Espíritu en la economía redentora está intercediendo por nosotros, sino que nos muestra que es parte de la economía de la trina deidad en la redención, que gime el Espíritu como Cristo intercede por nosotros. El versículo 34 del mismo capítulo, te invito a que lo leas. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Vieron cuando decimos que hay poder cuando el creyente ora? Es por esto. Pero también hay soberbia y orgullo cuando pretende ponerle a la vida el pecho solo sin orar. Romanos 8 prácticamente concluye hablando de la intercesión de Cristo por nosotros. Juan lo ve y dice, no es posible que no peques, pero si tú pecas hay un abogado al lado del Padre. Y en esta mañana quizás hayas venido a este lugar con la carga enorme del pecado, esa bolsa de piedras que llevas en el alma y que te hace de la vida una tortura cada día. Arrepentite, orá. Orá por ser soberbio, orar por ser desconfiado, orá por ser mentiroso, envidioso, manipulador. Orá por ser cínico o falso, orá por las miserias de la vida humana que no hacen a la edificación del cuerpo de Cristo y que todos las tenemos. Ora pidiendo perdón. Si todavía no estás dentro del reino, abrazate de Cristo, orá, pedile perdón, que pueda purificar las barbaridades que has hecho en tu vida. Que si pues fuesen pasadas en una pantalla como un flash de tu historia, huirías de la vergüenza. Orá. Orá en esta mañana y decirle, Señor, yo quiero ser tuyo. Sálvame. No puedo solo. Orá. El Padre te escucha bajo la obra del Espíritu y te conecta con Cristo para vida eterna. Orá pidiendo perdón. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos 8. Cristo es el que murió. Si vas camino a la condenación, entendé lo que la palabra te está diciendo. No hay condenación cuando estás en Cristo. Lo dice el primer versículo. ¿Por qué? Porque ¿quién condenará cuando Cristo murió? Y es que la obra de Cristo contiene en sí un poder tan grande para satisfacer la justicia del Padre, que cuando el Padre nos ve a través de Cristo, ya no hay más condenación. Porque Cristo pagó la deuda de todo el pecado que te avergüenza y que no puedes soltar. Abrazate a Jesús en esta mañana y entrarás al reino de vida. El creyente vive sostenido entonces
entre la acción de dos intercesores divinos. El Espíritu ora desde nuestro interior, mientras que al mismo momento Cristo intercede personal y físicamente en el trono. Y ambas intercesiones están vinculadas en la perfecta voluntad divina, que es voluntad de los tres, y que en la mayoría de los casos es desconocida por vos y por mí. De allí la importancia y la necesidad del clamor. Por eso la salvación del creyente no depende de la calidad de sus oraciones, y es eso tan triste, ¿no? Que nos juntamos a orar y le hacemos un culto al fariseo que extendía sus vestidos largos y pretendemos orar con expresiones que cautiven. No depende de eso. El Señor mira el corazón y el Espíritu adapta en función a la voluntad de Dios. Nuestra salvación depende de la fidelidad del Dios Trino. Así como Dios dijo hagamos, también dijo salvemos. Y en el pacto de la redención revelado en la palabra está implícitamente la acción de los tres para levantar a la novia del Hijo de un mundo caído. Pero este pasaje nos lleva a una aplicación cristocéntrica central en nosotros, personal, de nosotros. Cuando no sabemos cómo orar, Cristo sigue siendo tu Salvador. El Espíritu sigue siendo tu Consolador. Tu esperanza entonces descansa en la gracia de Dios, no en tu capacidad espiritual. Yo me las sé a todas, por eso oro lindo, y como oro lindo sé que me las sé a todas. No tiene nada que ver con eso. La economía redentora pasa por otro lado, por la fidelidad de Dios, que apoya tu límite y tu debilidad, y por gracia te concede vida. Seguí orando, a pesar de que no sabes cómo pedir y qué pedir. Seguí orando. Presenta tu corazón débil, decirle: Señor, la verdad no sé cómo manejar esto. Estoy harto, esto me duele, pero Señor, busco tu gloria. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. De hecho, así nos enseñó a orar Cristo, bajo la economía redentora, mejor interpretación del Padre Nuestro. Acerquémonos con confianza, como el escritor a los Hebreos dice, no dudando nada. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta cómo encajan los textos que a veces no los entendemos? Las lágrimas tuyas son incomprendidas por la gente que no pueden sentir lo que vos sentís. Pero las lágrimas tuyas están en la redoma de Dios, Él las guarda. Él sí las sabe, Él sí las entiende, pero Él sí las permite. Y te quiere ver un hijo, una hija de oración. El Señor a través de este pasaje nos manda como iglesia a que seamos conscientes del ministerio del Espíritu Santo en nuestras oraciones. De esta manera es que la iglesia será perseverante en la oración. Qué hermoso cuando más personas oran. Más. No 1, 2, 3, más. La iglesia entonces es más perseverante en la oración, es más humilde en su dependencia, confiada de la soberanía divina, cuando entiende Romanos 8, 26 y 27.
La verdadera fortaleza congregacional no nace de métodos constructivos humanos, sino de una vida sostenida por el Espíritu de Dios en la oración de los santos. Iglesia, ora, ora, incansablemente ora. Ora en grupos de oración. No puedo el lunes, sí vas a poder el martes, no puedo el martes. Buscá, son 7 días. 24/7 tiene muchas horas. Agrúpense, oren, oren, clamen, humíllense en la presencia del Señor. Eso sostiene la iglesia. Oren las mujeres para que puedan expresarse más cómoda. Oren entre ustedes sin que esté el género femenino ahí cautivando y molestando. Oren ustedes, oren, oren. Oren los varones, pero oren. Pero también tenemos una conexión escatológica en Romanos 8. Los gemidos del Espíritu anuncian que aún no hemos llegado al estado final de gloria. Es un tiempo para gemir. No podemos salir antes del tiempo de Dios. Mientras esperamos la redención completa del cuerpo, el Espíritu nos sostiene reafirmando nuestros límites y debilidad, porque Él sostiene nuestra peregrinación. Humilla el Señor permanentemente nuestra soberbia y orgullo y nos lleva a la dependencia y a la espera paciente de su retorno. Llegará el día en que cesarán los gemidos, porque la fe dará lugar a la vista. Y estaremos para siempre con Cristo, como dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Para siempre con Él, en alabanzas, en aleluyas. Pero tenemos aplicaciones prácticas y con esto termino para la iglesia de hoy. ¿Qué nos enseña Romanos 8 en toda esta expresión teológica expositiva? Primero, aprender a depender más del Espíritu Santo que de nuestra capacidad para expresar oraciones elocuentes. Esto nos va a llevar a limitarnos cuando pretendemos tener una lengua avesada orando, fabricar un espiritualoide que no está dentro, y en una oración, que no es otra cosa más que una oración mentirosa y pecaminosa. En segundo lugar, perseverar en la oración aun cuando no comprendamos los propósitos de Dios en medio del dolor. Si el dolor te corta la perseverancia, aprende que Romanos 8 te dice seguí orando. No importa lo que vos entendés de la circunstancia, importa que todo obra para bien y que el Espíritu está trabajando con el Padre y con Cristo en tu bien, a pesar del dolor. En tercer lugar, descansar en la soberanía divina cuando las respuestas de Dios sean diferentes a las expectativas. Señor, yo te pido, Él me da otra cosa. Ufa, qué Dios malo, no hace lo que yo quiero. Y seguro, nunca va a hacer lo que vos querés, porque lo que vos querés es lo peor para vos. Pero lo que Él quiere es tu bien. Esa es la conexión con lo que viene. Somos llamados en esta mañana a consolar a los creyentes afligidos, recordándoles que el Espíritu intercede continuamente por ellos. Tenés el hermano cabizbajo y no sé qué decirle, ponete a orar con él. ¿Y qué le digo al Señor? Señor, no sé qué pedir, sé que él le duele, Señor, tú lo conoces. Haz tu voluntad en él y glorifica tu nombre. Listo, ahí está, terminó la oración. Es la más poderosa. El Espíritu se encarga. Pero vos oraste en humildad y en dependencia. Cultivar, en quinto lugar, una vida de oración centrada en la voluntad de Dios antes que en los deseos personales. ¿Qué quiere decir esto? Y si yo ni la conozco, pero con el simple hecho de que tú digas, Señor, hágase tu voluntad y no lo que yo quiero. Como Cristo lo dijo cuando estaba en carne sufriendo, como vos y yo hoy.
Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración sabia. Y así nos enseña Dios. En sexto lugar, el texto nos enseña, estos dos versículos, a fortalecer la unidad de la iglesia mediante reuniones de oración, donde la confianza reposa en la obra del Espíritu y no en el protagonismo humano. La iglesia no se mueve por órdenes humanas, se mueve por el poder divino, de líderes humildes que se sujetan a la soberanía controladora de Dios sobre su pueblo. No es el protagonismo humano, nos enseña Romanos 8:27. Es la interacción ininterrumpida del Espíritu presentándole al Padre lo que en la economía redentora te conviene para tu bien. Y todo en el nombre de Cristo, porque estamos en Él. En séptimo lugar, nos lleva a vivir con esperanza escatológica, entendiendo que los sufrimientos presentes son temporales y que el Espíritu nos sostiene hasta la consumación final, porque llegará el momento en que no habrá más lágrima ni habrá dolor. Y tenemos una verdad que se desprende y que es central y que la debemos recordar. La debilidad del creyente es un obstáculo para la obra de Dios, porque donde termina nuestra capacidad comienza la perfecta intercesión del Espíritu Santo. Y esa intercesión es conforme a una voluntad tan amplia que yo desconozco, pero Él no. Ora, mi amado, y clama que el Señor siga haciendo su voluntad en tu vida. Padre, gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Gracias por la carta a los romanos. Señor, bendice a tu iglesia. Aplica esta enseñanza al corazón de cada uno, conforme a tu voluntad y para tu gloria y nuestro gozo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.